Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Éxodo capítulo 24. Hoy vamos a hablar sobre la ratificación del pacto. Es muy importante recordar lo que Dios ha hecho a través del pueblo de Israel. Para nosotros, cuando hablamos de pacto, o más común sería hoy la palabra contrato, un convenio, es decir, dos personas haciendo un contrato, así como tú haces un contrato para alquilar o un arriendo para un departamento, una casa o un contrato de compra-venta. Esto tiene que ser legalizado hoy en una notaría, lo llamamos acá en mi país o en mi ciudad. Legalmente se lleva a una escritura pública y esto tiene vigencia y nos da a nosotros ciertos derechos o privilegios y es difícil de que se pueda romper. Antiguamente no había notarios, no había este sistema en el cual nosotros hoy nos encontramos y cómo ellos sellaban el pacto, cómo es que se hacían los contratos. Pues bienvenido a este estudio y cómo es que se ratificó el pacto. Vamos a hacer una oración y continuamos. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender estos versículos y que nos hables a través de cada uno de estos versículos de forma personal. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, son casi 2 millones de personas y están en la montaña, esta montaña de Sinaí, y se van a quedar mucho tiempo ahí. 1 año y 2 meses aproximadamente ha pasado. Rayos, truenos y una nube densa cubría esta montaña. Pero, ¿qué va a suceder? Versículos 1 hasta el versículo 8, vamos a ver que Israel acepta el pacto. Y del versículo 9 hasta el versículo 18, vamos a ver los ancianos y sacerdotes de Israel adoran a Dios. Dice este versículo 1 y al 3, este párrafo, Moisés adora a Dios y luego Israel acepta el pacto. Luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo. Y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Moisés se prepara para subir. Os conocemos esta famosa película de Moisés, y el versículo 2 dice: solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Moisés está subiendo solo al monte, como ustedes pueden ver en esta imagen, y es interesante que va Nadab, Abiú. Más adelante vamos a ver cómo es que ellos tienen una historia en relación a lo que va a haber de la santidad y la elección del Señor, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Estos 70, que ya hemos visto como Jetro le dice que escoja, es una idea de lo que en el futuro, cuando llegó Jesús, se le conocía como el Sanedrín o el Concilio de los Ancianos, que era 70 más 1, un líder, y en este caso es Moisés. En el caso cuando vino Jesús era 70 más 1, que era el sumo sacerdote. Nadab, Abiú, hijos de Aarón, suben, pero algo que nos dice estos versículos es que tenía un límite donde estos 70 y Nadab, Abiú y Aarón podían llegar, y solo Moisés tenía acceso para poder estar en la presencia del Señor. Esto era en el libro de Hechos. Sabes, en este libro ahora es diferente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver que el velo ha sido rasgado de este templo en el cual el Señor ahí lo llevaron, y ahí muchas veces intentaron matarlo. En este templo, llamado el Templo de Herodes, había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y ese velo se rasgó y ahora tenemos acceso a la presencia del Señor. Es decir, en el pacto antiguo, y según lo que vemos ahora en el Sinaí, no podían acceder todos. Pero Efesios capítulo 2, versículo 13, nos dice lo siguiente: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, como gentiles y como estos 70, pero ahora fueron acercados
por medio de la sangre de Cristo. Todos recordamos esta escena cuando el Señor murió en una cruz, derramó su sangre, nos compró a precio de sangre y Él fue ese sacrificio para que se rompa en ese momento cuando Él dijo, todo está consumado, este velo de acceso a la presencia del Señor, porque esto era el lugar santísimo, le costó la vida a nuestro Señor. Y hoy, como dice Pablo, por medio del Espíritu Santo podemos decir, papá, lindo, o Abba, Padre, papá, a nuestro Dios. Si miramos en estos dos versículos, el Señor les dijo a estos 70, y aún al sumo sacerdote que sería Aarón, no puedes pasar, no solo Moisés. Hoy todos podemos acceder a la presencia del Señor, pero si no fuese el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no lo podríamos hacer. Por eso necesitamos a Jesús para ir y recurrir frente a necesidades o problemas que tengamos. Él es nuestro intermediario. Solo a través de Él podemos acceder a la presencia misma del Padre y poder regocijarnos y poder conversar con Él y poder recurrir a Él en medio de los problemas, de las dificultades. Estás pasando tristezas, Él te escucha directamente a ti, porque a través de Jesús podemos entrar a su presencia. Antes no se podía hacer, hoy sí lo podemos hacer. Versículo 3 dice, ahora el texto, después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés habla con ellos. Y miren, el pueblo escucha y dice, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. La multitud ahí. Y todos conocemos la historia detrás de este Antiguo Testamento, del libro, de todos los libros y de la historia de Israel. Pregunta básica, ¿hicieron caso? ¿Obedecieron al pacto? ¿Obedecieron lo ordenado? No, hermanos, este pueblo fue un pueblo rebelde hasta el punto de decir de dura cerviz, de corazón duros, tercos, desobedientes, rebeldes, idólatras. Pero en ese momento dijeron, sí podemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano desea obedecer a Dios y promete ser buena persona, pero termina desobedeciendo y manifiesta lo malo que es como persona. Pero solo en Cristo, hermanos, podemos ser regenerados. Sin la ayuda de Jesús, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la regeneración, sin el nuevo nacimiento, no podemos obedecer de forma natural las leyes de Dios. Por eso el profeta decía, ¿no? Pondré mis leyes en su corazón. En el futuro tengo un nuevo pacto y vendrá sobre nosotros. Y esto es Cristo a través de nosotros haciendo, obrando y luchando para que podamos obedecer sus mandamientos. Pero sin Él es la clásica del ser humano. Desobedientes, rebeldes y solo manifiestan su maldad. Aunque intentan y aunque lo desean, no lo podrán hacer, porque el pecado vive en ellos. Solo Cristo nos da el poder de ser regenerados o nacer de nuevo por su medio de nuestras decisiones, que podemos decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, y inmediatamente el Espíritu Santo viene y cambia a la persona, como me cambió a mí o te cambió a ti. Solo Él puede hacer esto. Ahora, versículo 4 al 8, vamos a ver, Moisés adora con sacrificios, lee el libro del pacto, e Israel ahora acepta el pacto. Dice el versículo 4, entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel, porque recuerden que había 12 tribus. Ahora, cuando el texto dice Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, estas instrucciones en el hebreo se llama Divrei Hashem, que es el pacto. Cuando se escribe llega a ser un documento oficial porque estaba en boca, y
escribió las instrucciones y están transcritas en el libro de Deuteronomio, que vendría a ser la segunda ley. En el hebreo es Devarim, que significa las instrucciones escritas o ratificadas o transcritas. Y entonces, ¿cómo es que ahora se empieza a legalizar, como les dije, ¿no? ¿Y cómo era un pacto antiguo para que podamos entender? Miren, en el pacto antiguo habían dos componentes. Primero, la sangre del pacto. Los contratos se sellaban así porque no habían notarías. Y ahí se sacrificaba un animal, el cual era partido en dos. Y luego, las dos personas que estaban haciendo el pacto pasaban en medio del sacrificio manchando sus vestidos con la sangre del sacrificio, porque estaba al lado derecho y al lado izquierdo los animales partidos y había como un tipo de zanja en el medio. Y al pasar en medio, cada uno decía: que esto me pase, manchándose con la sangre, ¿no? Y peor si yo no lo cumpliera mi parte del pacto. Una vez que hacían esto, había la cena del pacto, que sería el segundo componente de un pacto antiguo. El animal que fue sacrificado luego era preparado para un banquete en la que las dos partes, junto con sus familias, celebraban la alianza. Algo muy parecido sucedió cuando Abraham hizo, o cuando Dios hizo un pacto con Abraham y se tuvieron que partir en la mitad estos animales, y en esa zanja, como en la mitad, Abraham tenía que pasar y estaba lleno de sangre. Esto era la forma antigua. Y este pacto se va a tener que sellar igual o parecido, y vamos a ver cómo es que pasó. Versículo 5. Luego envió Moisés a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Entonces vemos cómo está sucediendo. Cuando dice presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas, son dos cosas diferentes. Miren, las ofrendas quemadas vendrían a ser los holocaustos, como bien se los conoce. ¿Y qué son los holocaustos o las ofrendas quemadas? Pues son sacrificios que se consumen por completo en el altar, incluyendo las vísceras, como dicen en Levíticos 1:9 y Levíticos 1:13. En cambio, los sacrificios de paz, o las ofrendas de paz, como se lo conoce, son las ofrendas que partes quemada en el altar y la carne es consumida después por los sacerdotes y el oferente, o aquel que ofrece. Y esto lo dice Levíticos 7 del 11 al 15. Y también en este sacrificio de paz la sangre era derramada sobre el altar. Así que vemos el mismo procedimiento de sellar este pacto. Moisés está haciendo esto en el altar. Y el versículo 6 dice: Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. Ahí está el pacto. Y la otra mitad la salpicó sobre el altar. 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Y una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Miren, en este momento que está haciendo el pacto Moisés, y ya lo había escrito, como les dije, ya antes estaba en boca, y estas leyes que nosotros hemos estudiado desde el capítulo 21, 22 y 23, ahora las está escribiendo porque el otro eran los 10 mandamientos que se lo conocía, y el versículo 8, cuando va a decir, haremos todos, entonces Moisés, cuando el pueblo está gritando, haremos todo, Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, y mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Y agarraba, así como si tú tienes ahí para ver, está echando, salpicando, mientras el pueblo está orando, diciendo: lo haremos tal como está escrito o dicho, vamos a obedecer el pacto. Y ahí se ratifica el pacto, y las leyes que hemos estado viendo, civiles, religiosas o ceremoniales. ¿Se acuerdan las ciudades de refugio? Si no has escuchado los estudios anteriores, pues están grabados en la página de Calvary Chapel Arequipa en el YouTube. Y no olvides suscribirte y ponerle un like a la campanita para que apenas aparezca el sermón te avise, o en Facebook, dale like también al Facebook de Calvary Chapel Arequipa. Y ahí están, todas esas leyes se ratifican. Ahora, segunda parte, los ancianos y sacerdotes de Israel adoran a Dios
y adoran a Dios en el Sinaí del 9 al 11. Dice el versículo 9, después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. ¿Se dan cuenta? Les puso un límite y luego vas a subir un poco más. Versículo 10. Y allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz lazuli, de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Ahora, eso que vieron al Dios de Israel no significa que lo vieron cara a cara, porque nadie lo ha visto a Dios, sino que vieron un poco esta manifestación lápiz lazuli. ¿Qué significa una superficie de lápiz lazuli de color azul brillante? Lo que es el lápiz lazuli es como esta piedra preciosa que ustedes están viendo de color azul o azulino, y es lo que separa a Dios de toda la creación. Es porque nadie ahora puede ver a Dios y vivir, porque Éxodo 33 y 20 lo dice, y nadie lo ha visto hasta el día que Jesús vino. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero en su gloria nadie lo ha visto? Ahora, la Biblia describe esta superficie de lapislázuli de color azul brillante como un firmamento, que lo dice en Ezequiel 1.26 y Ezequiel 10.1, y un mar de cristal, como se ve en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, cuando tenemos la imagen de Apocalipsis 4.6 del trono de Dios, y miren esa parte azul, si ustedes lo están viendo, ¿no? Donde hay 24 ancianos rodeando a el trono de Dios, y hay 4 seres vivientes con ojos por todos lados, con cara de becerro, de buey, de águila y de hombre. Esto lo ve Juan, lo vio Ezequiel, y ahora lo manifiesta en el libro de Éxodo, este color azulino, azul humeante. Qué interesante. Los ancianos vieron esto y dijeron, wow, estamos viendo a Dios. No, todavía no estaban viendo a Dios. Versículo 11. Aunque estos nobles de Israel pudieron, ahí viene, mire, pudieron contemplar a Dios, no es que lo vieron cara a cara, Él no los destruyó. La misericordia de Dios. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. ¿Se acuerdan que hace un momento mencioné cómo es que los pactos se ratificaban o se hacían? Pues se cumple aquí exactamente el pacto. Ahora, esto no significa que Dios bajó y se hizo persona y comió, no. Los 70 comieron, celebraron, porque ahí se sentía este tipo de presencia divina, pero no era Dios. A Dios nadie lo ha visto. Solo Jesús lo ha manifestado, pero en el tiempo y después del milenio, Apocalipsis 21 muestra que todo eso desaparecerá y veremos cara a cara a Dios. ¿Cómo será ese día? Yo ni me imagino, pero realmente será espectacular, ¿no? Versículo 12 al 18. Los ancianos y sacerdotes de Israel adoran a Dios en el Sinaí, y Moisés ahora sube a la montaña. Dice el 12. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. ¿Qué son estas tablas o los mandatos? Miren, en Éxodo 32, 15, 16 dice, enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra, grabadas con las condiciones del pacto, y estos son lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Estaban escritas, ojo, en ambos lados, por parte delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Estas 2 tablas, como podemos ver, de piedras grabadas, son las tablas del testimonio, que se lo conocía o nosotros los conocemos como los 10 mandamientos, por delante y por detrás. Cuando estaba estudiando esto, siempre recordaba, ¿no?, que la profetisa Elena White, que es la profetisa de los adventistas, y que dijo que el Señor la llevó a ella hasta el cielo, y ahí vio el arca del pacto, y vio las tablas, y según ella, las tablas estaban escritas por delante, solo por delante, ¿no? Y el 4º mandamiento brillaba. Es interesante, ¿no? ¿Cómo podría ser si estaba por delante y por detrás? Totalmente falso esas profecías de esa persona. Y obviamente ustedes lo pueden estudiar cuando hablamos de sectas y religiones, ¿no? Pero es curioso que habla de estas 2 tablas y dice el versículo 13
que estaban por delante y por detrás escritas. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios porque le iba a dar. Moisés estaba llevando a quien se iba a convertir en el próximo líder, Josué. 14. Moisés le dijo a los ancianos, quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Y si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. 16. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor, que estaba sobre la cima del monte, parecía como un fuego consumidor, así como ven. (18) Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Ahí vemos a Moisés subiendo 40 días y 40 noches. Quizás muchos ya conocen la historia que va a venir, pero yo les he mencionado hace un momento Éxodo 33, estamos leyendo el versículo 24, y todo lo que va a pasar en estos siguientes capítulos, 40 días, 40 noches, lo que va a venir, porque eso es cuando desciende, y ustedes saben estas tablas que él trae, va a venir lo siguiente, que Dios le dará las instrucciones de cómo construir el tabernáculo en estos días. Y en los capítulos 25 al 31 van a estar detalladas. Ahora, de los capítulos 35 al 40, se describe el orden en que se construyó este tabernáculo y vamos a disfrutar cómo es que se construyó, cómo son los materiales. Y Éxodo 25, del 1 al 9, continuamos con nuestro estudio, después vamos a continuar del versículo 10 la próxima semana. Vamos a ver ahora un poco la construcción del tabernáculo. Muy bien, Moisés ha subido al templo después de esos 7 días, 40 días, pero vamos a ver ahora en esta primera parte del versículo 1 al 9 las ofrendas para el tabernáculo que el Señor le da a Moisés. Versículo 1 al 2, las ofrendas para el tabernáculo son requeridas por Dios. Dice el versículo 1, el Señor le dijo a Moisés, 2, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Ahora, el tabernáculo era el nexo, era la conexión entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios. Y el sumo sacerdote o el sacerdote era el nexo o la conexión entre el pueblo y Dios. Y ahí Dios está instituyendo esta nueva nación que ya tiene estas 10 palabras, que ya les dio unas cuantas leyes, y ahora Moisés va 40 días y regresa y va a traer ahora este modelo para el tabernáculo. Y obviamente para este tabernáculo se pide ofrendas, claramente dice voluntarias, que sean realmente de su corazón. Hermanos, siempre en toda la historia de Israel, siempre en toda la historia de la iglesia, las personas han tenido que tener este corazón dispuesto para ofrendar. Es decir, las ofrendas siempre deberían y deben de ser voluntarias. Hermanos, las ofrendas a Dios siempre fueron y deben de ser de un corazón dispuesto a dar a su Señor, nunca por obligación. Recuérdalo muy bien, las ofrendas a Dios siempre fueron y deben de ser de un corazón dispuesto a dar a su Señor y nunca por obligación. Hoy es triste a veces que se amenaza desde
los púlpitos, o se recurre a la ambición, ¿no? Tristemente, ¿no? Da tu semilla y vas a recoger 30, 60 y 100 por uno, y el negocio está bueno, y piensan que dando esas ofrendas van a salir de la pobreza o la miseria. Esto la Biblia no lo respalda. Debemos de dar a Dios, y el principio siempre ha sido lo mismo, por gratitud. Y cuando son por gratitud, cuando son de corazón, Dios dice, estas ofrendas son sagradas. Nunca por obligación. Y es más, Pablo habla, ¿no? Nadie mejor dicho, que uno dé por lo que propuso en su corazón, no por obligación, sino lo que realmente dispone, está dispuesto a dar al Señor. Y en el Nuevo Testamento ya hemos hablado muchas veces que no es un 10% a una décima parte, es un 100% como dio Bernabé, 100% como dio la viuda, 2 moneditas, dio todo el 100%, y es más, Zaqueo dio el 50%, o sea, en el Nuevo Testamento todo es del Señor, todo le pertenece a Dios. Y esto debe de ser una norma. La Biblia luego dice Pablo, Dios ama al que da con alegría. Hermano, nunca te olvides de dar al Señor de tus ofrendas, de tu décima parte o lo que es del Señor, como lo llames, pero dalo con alegría. No lo des por obligación, dale con desprendimiento, y esto será considerado, como hemos visto hace un momento, sagrado. ¿Y qué sucedió? Miren las ofrendas, ¿cómo eran en ese tiempo? Versículos 3 al 7. Las ofrendas para el tabernáculo deberán ser materiales específicos. 3. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce. Imagínense, los metales como el oro, la plata, el bronce, versículo 4, hilo azul, púrpura y escarlata, ¿no? Rojo, violeta o este color lino fino y pelo de cabra, para tela. 5. Pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia. ¿Para qué? Acá tengo un modelo de lo que debería ser el tabernáculo. Miren, color rojo, y ahí está el púrpura, que vendría a ser el violeta o el lila, y ahí está la madera que se iba a usar, y ahí están las pieles de cabra, y acá tengo otra diapositiva donde ves las cubierta de pieles de tejones, cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cortina de pelo de cabra, las cortinas de colores. Todo eso lo vamos a ir estudiando paso a paso en los próximas semanas, así que no se pierdan este estudio. Versículo 6, luego dice, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. ¿Y para qué lo usaban? Habían estas lámparas dentro del tabernáculo, o lo que se conoce como el menorá, y tenía que estar encendida día y noche, y tenía que tener un aroma, porque sabes que los aceites de oliva con aroma son espectaculares, hermanos, y el aroma, el olor debería estar ahí en el tabernáculo, y todo eso se pedía. ¿Qué más pedían? 7. Piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. ¿Qué piedras preciosas? Sí, mira, el sumo sacerdote tenía, el pectoral era como este tipo de chaleco, este pecho, en que lo llevaba en el pecho estas 12 piedras, y lo voy a agrandar un poco más para que lo veas. Y acá hay otro modelo, una réplica que lo puedes comprar en la Tierra Santa hoy día. ¿Sabes? Eso lo llevaban en representación de las 12 tribus. Y Dios dice, tienen que traer todos estos, oro, plata, ónice. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron esas riquezas para el tabernáculo? ¿Acaso no salían de la esclavitud? Pues sí, cuando ellos salieron de Egipto, recuerden que Egipto tenía mucho oro, muchas joyas, y todas estas joyas, según Éxodo capítulo 12, versículo 35 al 36, dice, los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas, y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Y así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Si alguien se pregunta, ¿no? Miren, el momento de ofrendar, los niños, las mujeres, todo lo que tenía, dieron con mucha gratitud porque era para la obra del Señor.
tenían este corazón de ofrendar y no estaban pensando, oye, esto es mi oro, esto es mi plata, no, estas son mis joyas. No, el Señor lo pidió, el Señor lo requirió y el Señor lo dijo que den realmente con gratitud y va a ser sagrado y ellos lo dieron. Pero ojo, no dieron de lo que ellos habían ganado, no dieron de lo que ellos se habían esforzado, dieron porque el Señor les permitió tener. Y esto a veces muchas personas les cuesta hasta el día entender, ¿no? Dios te permitió tener, Dios te dio o la capacidad de hacer negocios, la capacidad de emprender un negocio, una empresa, o la capacidad para tener una profesión y te dio la oportunidad laboral en esa empresa. Dios te lo dio todo. Dios te dio la inteligencia, te dio las manos, los pies, el poder respirar. Dios te dio todo y encima Dios te ha sostenido en medio de esta pandemia, de este virus, porque muchos, siendo a veces mejores en salud o más fuertes en salud, hoy no están en casa y no están trabajando y no están en sus negocios. El Señor permitió que su pueblo, sus hijos estén hoy aquí. Y si Dios te dio esa bendición de tener esa posibilidad de dinero o de ser bendecido, es para que tú puedas bendecir económicamente a su obra y el avance de su obra o su casa o levantar la iglesia o hacer algo para la obra del Señor, sostener la obra misionera o la obra que está en tu ciudad. Dios te permitió tener, dalo con gratitud, como le permitió tener al pueblo de Israel. Dice claramente el texto, hizo que los egipcios lo vieran a los israelitas y los israelitas dijeron, ¿me das tus joyas? Te lo doy. Hallaron gracia. Y cuando entiendas esto, porque sabes, yo he visto negocios que emprenden y nada prosperan, no hallan gracia a sus clientes, pero he visto negocios que van adelante porque hayan gracia delante de sus ojos de sus clientes y les va bien. Y cuando te vaya bien, no seas desagradecido. Dale al Señor. Cuando tengas un trabajo, dale al Señor. Dale para que esa rueda no se rompa. Dios te bendice. Sé agradecido. Bendice tú al Señor y Dios te va a dar. Y otra vez te da las oportunidades. El Señor estaba cuidando ahora su pueblo y su pueblo simplemente dio. Versículo 8 al 9, las ofrendas para el tabernáculo servirán para su construcción. Dice el 8, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Mira, esta palabra santuario, porque esto era la palabra el tabernáculo, en hebreo es el mishkan, y que viene del verbo shakan, que significa habitar o residir. Dios quería un santuario para residir, o un tabernáculo. Más adelante, cuando llevan a conquistar la tierra prometida, va a haber el templo, y que en hebreo significa mikdash, y viene de esta raíz kadash. ¿Y saben qué significa kadash? Consagrar, dedicar. O sea, Dios quería habitar o residir para que el pueblo se consagre o que sea consagrado este templo, porque este tabernáculo, este santuario, iba a ser movible, o sea, un lugar donde las personas se iban en tiendas y tenían que trasladarse y obviamente por 40 años iban a estar. Ahora el texto dice, yo habite en medio de ellos. ¿Sabes qué? Curiosamente este tabernáculo, este santuario, iba a estar en medio de todas estas carpas, si ustedes ven, de las tribus que iban a estar divididas en 4 en cada lado, porque era como un rectángulo. Y la palabra que habla en medio de ellos en el hebreo es pitoham, que significa en el medio o en el centro. ¿Sabes? Dios siempre ha querido estar en el medio de tu vida. Dios ha querido siempre estar en el centro de tu vida. Quiso estar en el centro de su pueblo cuando los saca de la esclavitud y les da una nueva oportunidad de ser una nación. Igual te sacó de la esclavitud del pecado, te sacó del mundo en el cual estaba sumergido y ahora te da una nueva identidad. Somos una nación santa, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, y ahora Él quiere estar en medio, en el centro de tu vida, no en un costado. Nos ahorraríamos un montón de problemas, hermanos, si entenderíamos esto.
cada decisión que hagamos le preguntaríamos, Señor, ¿debo de hacer esto? ¿Debo de ir a tal lugar? ¿Debo de tomar esta decisión? Porque todo gira alrededor de tu misión, todo gira alrededor de tu voluntad. Es como el medio, es como por eso si tú tienes un punto, un eje y todo gira alrededor, ¿no? Esto debe ser nuestra vida con el Señor. Debo de hacer esto, Señor. Debo de ir. Debo de tomar esta oportunidad. Debo. El Señor siempre quiso tener y ser el centro de cada pueblo, de cada nación, de cada individuo. Tristemente, a veces lo echamos de nuestra vida y tenemos muchos problemas. Pero, ese tabernáculo y aún el templo, por más que sea kadosh, santo, consagrado, ¿sabes? No tenía la función que hoy nosotros tenemos. El templo, hermanos, no es un lugar de habitación, sino un lugar de conexión. Dios no necesita una casa. ¿Cómo? Sí, hermanos, Dios no necesita una casa. O sea, ¿Dios puede habitar en un edificio hecho por manos humanas? Eso sería la pregunta, ¿no? ¿Dios puede habitar en un edificio hecho por manos humanas? Mire, Isaías 66, 1, 2 dice, esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. O sea, ¿Dios puede habitar? Isaías dice, no, porque el cielo es su trono, la tierra es el estrado de los pies. ¿Quién puede hacer a los que tiemblan ante mi palabra? Ahora, cuando llega a construirse el templo, ya con Salomón, en 2 Crónicas 2:6, él mismo lo reconoce y dice, pero en realidad, dice, Atenea, esplendoroso templo, dice, ¿quién puede edificarle un hogar digno de él? Hablando de Dios, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponerle construirle un templo, excepto como lugar para quemarle sacrificios? Tanto el tabernáculo, el templo, y aún Salomón reconociendo esto, y Isaías diciendo, nadie puede hacerle un templo. Y el templo se destruyó. Recuerden, los babilónicos lo destruyeron y todo. ¡Ay, cómo vamos a hacer! Pero hay una buena noticia. Juan 1:14. Esto dice el Señor, hermanos. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Sabes? En Belén, hace 2000 años, vino el hecho de querer tener el tabernáculo, el templo, para que Dios habite en medio de ellos. El verbo, la palabra se hizo carne, y este es el milagro que hoy nosotros tenemos que recordar. Vino a nosotros, está en medio de nosotros, para que ahora nosotros seamos su templo. ¿Te das cuenta? Antes estaban preocupados, o el tabernáculo, ¿cómo debería ser específico? O el templo, ¿cómo debería de construirse? Hoy Él quiere habitar en ti. ¿Ya eres templo del Espíritu Santo o todavía no? Versículo 9. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. ¿Cómo será esto? No se pierdan. La próxima semana a la misma hora vamos a ir paso a paso, versículo a versículo, material tras material, y vamos a ir estudiando el tabernáculo. 4 conclusiones. 1. Eso a la presencia de Dios. Hoy lo tenemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Número 2. El ser humano puede prometer obediencia al pacto y terminará fracasando como Israel, porque solo a través del sacrificio de Jesús en la cruz podemos cumplirlo. Número 3. Dios siempre ama al que da con alegría y de forma voluntaria para su obra. Hazlo de esa forma, hermano. Y número 4. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, porque Él habita en el corazón del pecador arrepentido y lo hace su templo santo. Eso es el milagro. Dios se hizo humano
y habita en nosotros. Démosle gracias al Señor por este milagro. Padre amado, tú siempre has querido estar en medio nuestro. Si lo hiciste de forma física o de forma visual en el Antiguo Testamento a través de este tabernáculo o el templo, hoy, gracias al milagro de la encarnación de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, somos tu templo. No hemos hecho nada para merecer esto, solo somos pecadores que nos hemos arrepentido delante de ti. Y ayúdanos a recordar que somos tu templo. Como dice tu palabra, hemos sido comprados a precio de sangre, por tanto debemos honrarte a ti con nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque nos das mucho más de lo que merecemos. Y gracias porque tu Santo Espíritu mora en nosotros. Gracias una vez más por este milagro de la salvación, amado Jesús, quien derramaste tu sangre para que mis hermanos y yo podamos hoy ser llamados templos del Espíritu Santo. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.